La dictadura franquista en España fue buena o incluso muy buena. Eso es lo que piensa el 21% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años, más de medio siglo después de la muerte de Francisco Franco. Con estos datos publicados por el Centro Español de Investigaciones Sociológicas en octubre de 2025, surge una pregunta. ¿Por qué 1 de cada 5 jóvenes españoles ve con nostalgia una dictadura de 4 décadas impuesta tras un golpe de Estado y una guerra civil? El historiador José María Gago lo tiene claro. Se nos está vendiendo una España idealizada que nunca existió. También el historiador y periodista Jaime González Arguedas atribuye el revival franquista a un maquillaje del pasado. Digamos que la propaganda del régimen y de aquellos que defienden el franquismo han popularizado la idea de que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 lo que pretendía era terminar con el caos que reinaba en la Segunda República Española. En España, como en otros muchos países del mundo, la ultraderecha seduce a muchos jóvenes con razones para estar desencantados con los partidos tradicionales. La ultraderecha aprovecha la caída en desgracia de numerosos representantes políticos para rehabilitar a Francisco Franco en las redes sociales y presentarlo como el general que se sacrificó por España, como el líder que frenó la expansión del comunismo soviético y el impulsor de la economía de un país en donde supuestamente se vivía bien si no te metías en política. ¿Pero fue esa realmente nuestra historia? Queremos echar la vista atrás para analizar los argumentos de quienes hoy ensalzan la figura de Franco. Este es el primer capítulo de nuestra serie ¿Por qué todo pasado no fue mejor?, en donde analizamos casos de revisionismo histórico en distintos lugares del mundo. Mi nombre es Laura Iglesias. Empezamos. Retrocedamos al inicio de la dictadura. El 18 de julio de 1936, un grupo de militares, entre los que se encontraba Francisco Franco, orquestó un golpe de Estado contra el gobierno democrático de la Segunda República. Como justificación del golpe, la propaganda franquista alegaría el caos y los disturbios provocados por movimientos de izquierda. Todo eso dio lugar, sin duda, a una gran parte de violencia callejera, a tensiones, a enfrentamientos y también a muertes violentas en la calle. Más o menos en los últimos 6 meses antes de la sublevación militar del 18 de julio se estima que se produjeron unas 400 muertes en España fruto de la violencia callejera. La otra razón repetida por los historiadores franquistas para justificar el golpe era el inminente peligro de una revolución comunista. Eso de que España se encaminaba hacia el comunismo, ni siquiera los servicios secretos, el MI5 británicos, que tanto colaboraron en favor de Franco y que habían interceptado sistemáticamente las comunicaciones del Comintern soviético, tenían ninguna prueba de que se preparara ninguna revolución comunista en España. Es decir, que no hay por dónde coger esa teoría del caos y del crecimiento del comunismo. Pero el golpe de Estado fracasó en Madrid, Barcelona, Valencia y más de la mitad del territorio peninsular, lo que desencadenó una guerra civil que se prolongó durante 3 años y dejó entre 400.000 y 600.000 muertos. Pretender poner fin al caos por medio de una guerra civil es algo simplemente absurdo. Para evitar que se produjesen más cientos de muertes, se provocó una guerra civil en la que murió alrededor de 500.000 de personas, sin tener en cuenta las decenas de miles de personas asesinadas ya en el franquismo o sin tener en cuenta los cientos de miles de personas que tuvieron que huir al exilio. Así que en este caso el remedio fue muchísimo peor que cualquier enfermedad. La muerte en accidente de avión del general José Sanjurjo, primer líder de los golpistas, dejó a la rebelión en una situación delicada. Franco supo entonces utilizar su prestigio para aprovechar el vacío de poder. En septiembre de 1936, los generales golpistas lo nombraron su jefe militar y político, con idea de que estuviese al mando solo mientras durase la guerra. Pero desde ese momento y hasta su muerte en 1975, Franco ya nunca abandonaría el poder. Lo que sucede en España a lo largo de los 3 años siguientes fue calificado por el historiador británico Paul Preston como el Holocausto español.
Quienes hoy aseguran que ambos bandos en los territorios bajo su control cometieron actos de violencia a partes iguales son rebatidos por los historiadores. Los asesinatos cometidos dentro del bando republicano los ejercen fundamentalmente las milicias. Una violencia absolutamente descontrolada, consecuencia, es cierto, de las decisiones de la propia República. Cuando se produce la sublevación militar del 18 de julio de 1936, el gobierno de la República, al ver que la mayor parte del ejército de tierra se ha sublevado, decide disolver su ejército. Como necesita formar un ejército para combatir, lo que decide es entregar armas a las milicias socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, en realidad, lo que hace es perder el elemento esencial y básico que define a un gobierno o a un Estado, y es el monopolio del poder, que queda repartido entre todas esas milicias, que al estar armadas, ahora son como pequeños estados, con su propio ejército, su propia policía, sus propias cárceles y su propio sistema judicial. En realidad, cualquier grupo armado de estas milicias, fruto del caos que se desencadena después del 18 de julio, se convierte en una especie de policía y tribunal que en muchos casos se dedica a ejecutar a aquellas personas que considera peligrosas para la República o peligrosas para su propia ideología. Lo que vemos ahora bien a lo largo de la guerra es que el gobierno republicano trata de reconducir la situación, evitar esas barbaridades que sin lugar a dudas se están cometiendo y judicializar cualquier tipo de caso que se presente contra cualquier individuo dentro de la zona republicana. Y lo va consiguiendo con notable éxito. Mientras, en el bando sublevado fue la propia cúpula militar quien desde el primer momento instigó los crímenes cometidos por sus tropas. Los excesos dramáticos de la España republicana no se pueden justificar, pero sí explicar precisamente por el derribo de la legalidad establecida, ¿no? La principal represión que se produce en el bando republicano es precisamente ante la inminente llegada a Madrid de las tropas sublevadas, ¿no? Donde triunfó el golpe militar y donde iba recuperando el territorio el ejército sublevado y sus adláteres, Falange, etc. La represión fue inmensa. En casi todo el país, las tropas de Franco, en su avance, dejaron más víctimas que las fuerzas leales al gobierno, con la excepción de Cataluña y Castilla la Nueva. En León y Castilla la Vieja, los crímenes de los sublevados fueron 9 veces más que los de las fuerzas republicanas y 6 veces más en Extremadura y Andalucía. Esta última, la provincia más castigada por la represión franquista, con más de 47.000 crímenes documentados, frente a los 8.000 atribuidos a las fuerzas leales al gobierno republicano. Es decir, estamos hablando en torno a 50.000 represaliados en la parte republicana, 150.000 en la parte sublevada, porque ahí ya tenían patente de corso para realizar todo tipo de represiones. Todo esto empieza precisamente en la guerra. No es casual, no es baladí que Franco insistiera mucho en alargar la guerra. Para ello se recurría a ejecuciones extrajudiciales, pero también se organizaban juicios sumarísimos sin ninguna garantía legal, que muchas veces duraban 1 o 2 horas, en ocasiones incluso menos. En aquellos juicios era habitual imponer penas a muerte colectivas a un grupo de encausados. Yo conozco concretamente una de 1936, en donde unos 40 y tantos encausados de un pueblecito de la provincia de León, Mansilla de las Mulas, fueron objeto de un juicio sumarísimo, y de ahí salieron unas 20 condenas, entre ellas del propio alcalde socialista de Mansilla de las Mulas, que fue ejecutado en noviembre de 1936. En este sentido, una de las personas tristemente más célebres sería Arias Navarro, el que se convertiría mucho más tarde en el último presidente del gobierno durante el franquismo, que durante la guerra ejerció de fiscal en Málaga y de hecho se le conocería después como el carnicero de Málaga, porque participó en la imposición de penas de muerte a más de 4.000 personas.
lo cual es absolutamente escalofriante. Esta violencia que se ejerce por parte del bando sublevado no es fruto de un mero exceso o falta de control, sino es una violencia ejercida conscientemente. Se quería realizar una purificación de la población para eliminar a todos aquellos que pudieran ser un obstáculo o se considerasen enemigos políticos o rivales políticos, y a la vez para escarmentar al resto de la población con medidas del terror. El resultado serían unas 100.000 personas ejecutadas por el régimen durante la guerra, a las que se añadirían alrededor de 50.000 en los años posteriores al conflicto. A los fusilamientos se sumaban las vejaciones, sobre todo de mujeres consideradas afines al bando republicano. Tras raparles la cabeza, eran obligadas a hacer el saludo fascista, como muestra esta fotografía, y a menudo también a ingerir grandes cantidades de aceite de ricino por la fuerza. Esto era básicamente solo a las mujeres, ¿eh? Mi madre fue una de ellas y su delito fue ser la hermana del alcalde socialista de Mansilla. Les obligaban a tomar a la fuerza, eso suponía unas diarreas impresionantes, les obligaban a salir de casa para que precisamente el resto de los vecinos vieran cómo iba defecando por la calle sin poder contenerse. Era una cosa brutal de la deshumanización. Algunas de ellas se volvieron locas de tanta vejación. Conozco episodios, ¿no?, que luego salían con el pelo rapado y defecando en bicicleta porque querían demostrar que eso no las iba a doblegar en sus convicciones, ¿no? En los primeros años de la posguerra, la represión del régimen contra el bando vencido se mantiene como una estrategia sistemática, amparada por un proceso de investigación iniciado en 1940, llamado la Causa General, para determinar los crímenes cometidos en el bando republicano, un proceso que debía servir de justificación del régimen franquista y sus fusilamientos. La Causa General fue un enorme proceso contra los llamados rojos, contra la España roja, contra la España derrotada en definitiva, que se prolongó durante años en el tiempo y que pretendía precisamente depurar a todos aquellos que se habían más o menos significado o que eran simplemente objeto de denuncias falsas. Es curioso y trágicamente gracioso, ¿no?, el que precisamente los sublevados acusen a los que defendían la legalidad de auxilio a la rebelión y de sublevarse contra no se sabe quién. Lo más terrorífico de esta represión, especialmente en los años 40, es que le podía tocar a cualquiera. Cualquier persona con un carnet de falangista, que fuese un excombatiente del lado sublevado, cualquier persona que fuese una persona conocida de derechas, podía iniciar una causa y una acusación contra cualquier otra persona, por las razones más peregrinas. O sea, podía ser por una disputa por una linde, porque le ha quitado una novia, por envidia, por animadversión personal. Pero su sola palabra bastaba para iniciar el proceso. Es el caso de Baltasar Issar Sáez, propietario de un puesto de periódicos en la Puerta del Sol de Madrid. Era miembro de un sindicato socialista, aunque no se le conocía ninguna actividad política. Durante la guerra había acogido en su casa a los hijos de un detenido por las milicias de izquierda y también había facilitado alimentos a derechistas. En noviembre de 1940, una mujer lo denunció sin presentar ninguna prueba. Aunque la acusación solo se basaba en supuestos rumores, fue encarcelado mientras se resolvía la investigación. Su familia siempre sospechó que detrás de la denuncia había un falangista interesado en su kiosco de periódicos. Este hombre denunció también a la mujer de Baltasar, María Luisa, y solía acercarse a los hijos de ambos para preguntarles con sorna: ¿dónde están vuestros padres? Tras pasar 3 meses en prisión, María Luisa Murcia fue liberada sin cargos, pero Baltasar Issar Sáez enfermó y murió en la cárcel en abril de 1941, mientras se investigaba su caso. Es el destino que corrieron miles de presos que enfermaron y murieron a causa del hacinamiento en las cárceles.
En 1940, tras la guerra, había capacidad en ellas para unas 30.000 personas. Sin embargo, para entonces, el número de reclusos en los centros penitenciarios de España ascendía a casi 300.000. Estaban absolutamente repletos, con un hacinamiento que resultaba mortal para aquellos que estaban recluidos en ellos, ya que los brotes de enfermedades, las epidemias, se habían convertido en algo absolutamente normal. Porque las condiciones higiénicas eran horribles. O sea, por ejemplo, en la cárcel de mujeres que había en Ventas, en Madrid, había un inodoro por cada 200 reclusas. Para muchos de los presos de la posguerra, el encarcelamiento fue el fin. Se encarcela a la gente, de madrugada se les saca de las cárceles y se les ejecuta en las paredes de los cementerios, en los campos, en los bosques. Muchos de esos siguen todavía en las cunetas, no se han conseguido exhumar y muchas familias siguen sin conocer el destino real de esas ejecuciones. Y no era la única forma de represión. Además de encarcelados y asesinados, hubo represaliados a quienes se prohibía el ejercicio de la profesión, tanto en instituciones públicas como privadas, condenando a los afectados a la pobreza. Los maestros republicanos que se habían significado en la aplicación de teorías progresistas en la enseñanza y que fueron sistemáticamente depurados. Es el caso de Manuel Sueiro Iglesias, fundador de la Academia General en Ourense, inspirada en la reformista institución libre de enseñanza, cuyo cierre fue forzado en 1939. Manuel Sueiro Iglesias ya se había salvado de ser fusilado en agosto de 1936, oculto en la aldea de Limeres, en una zona montañosa muy de izquierdas, a donde quienes iban a matarlo no se atrevieron a subir. Salvó la vida, pero no la profesión. Tras 2 años en la clandestinidad, protegido por la población local, fue encarcelado en 1938 durante meses y sometido a un proceso de depuración que terminó con su inhabilitación para ejercer la docencia y con la confiscación de su cuenta bancaria. Manuel Sueiro Iglesias falleció en Ourense en 1962, sin haber podido retomar la enseñanza. A la durísima represión imperante tras la victoria franquista se sumó una pobreza generalizada. Franco había instaurado un sistema autárquico que generó escasez de alimentos. En la España de los años 40, un mínimo de 200.000 personas murieron de hambre y enfermedades vinculadas a la malnutrición. A finales de los años 50, los créditos estadounidenses no habían impedido que la dictadura estuviera al borde de la bancarrota. En 1959, siguiendo recomendaciones internacionales, el régimen aparcó finalmente las políticas autárquicas que había implementado durante 20 años. Resultaba absolutamente desquiciado pretender que el país se centrase en las industrias pesadas y que el país se pudiese autoabastecer cuando se trata de un país que no tiene petróleo y un país que salía de una guerra y que por lo tanto necesitaba importar absolutamente todo. Pese a las reticencias del propio Franco frente a las políticas liberalizadoras que proponían los tecnócratas del Opus Dei, su entorno consigue que Franco acceda a este cambio de políticas. Así que no fue Franco el artífice del repunte económico de España, sino más bien quien retrasó su llegada. Fue cuando el régimen dejó atrás la autarquía franquista, cuando la economía española empezó a crecer, dejando atrás el descalabro sufrido durante la Guerra Civil y las penurias de la posguerra. Y más que a la pericia de los tecnócratas que convencieron a Franco de la importancia del cambio, el repunte se debió a la bonanza en el resto de Europa occidental, en donde los consumidores importaban productos y también 2 millones de trabajadores de España. Y se exportaban a sí mismos como turistas, convirtiendo el turismo en una de las principales fuentes de ingresos del país. También fue clave la fuerza económica de Estados Unidos, cuyos créditos e inversiones empezaron a fluir hacia España, con el fin de mantener al país en la órbita ideológica estadounidense. Y aprovechar también la debilidad de España para imponer 4 bases militares sin tener a cambio que aceptar el ingreso del país en la OTAN. Las bases de Torrejón, las bases de Zaragoza, la base de Morón, la base de Rota, todo eso fue concesiones precisamente a la soberanía nacional en favor de Estados Unidos. Es decir, que el lema de Falange de España una, grande y libre, pues realmente
se sostiene poco. Si el régimen consigue sobrevivir es gracias a la respiración asistida que le prestan los créditos primero de la Argentina de Perón y después de Estados Unidos, que en los años 50 ya ha comprendido que Franco es su mejor opción en medio de la Guerra Fría para evitar que la Unión Soviética pudiese tener alguna influencia en España. Si la Guerra Fría fue determinante en las ayudas que impulsaron el crecimiento económico de los años 60 en España, ¿qué hay de cierto en la creencia de que Franco, con el paso de los años, redujo la represión? Más de 2 décadas después de la Guerra Civil, aunque el régimen intentaba alejarse de la imagen de represor que tenía en el extranjero, aún recurría a la tortura y el asesinato. El caso más sonado fue el del comunista Julián Grimau, torturado y ejecutado en 1963, pese a las protestas internacionales. Se le acusó de haber participado en torturas y ejecuciones durante la Guerra Civil, ya que él formaba parte del aparato policial en la Cataluña de la guerra. Grimau fue sometido a unas torturas tan absolutamente terribles que sus custodios decidieron que la mejor manera para ocultar las consecuencias de estas torturas era tirarle por una ventana de las dependencias policiales. Una costumbre que se popularizó en la época por parte del régimen, que cada vez que trataba de esconder las consecuencias de las torturas, pues simplemente tiraba al reo por una ventana. Con enorme cinismo, Manuel Fraga, ministro entonces y después fundador de Alianza Popular durante la democracia, dijo que el trato recibido por Grimau había sido exquisito y que en realidad Grimau había intentado suicidarse. Concretamente que durante un interrogatorio se había subido a la silla, había abierto una ventana y había saltado. Como digo, esto es algo que se repetía una y otra vez. No paraban de caer acusados por ventanas de dependencias policiales, lo cual, de ser cierto, revelaría una enorme ineptitud por parte de la policía. Pero por lo que se refiere al juicio en sí mismo, ninguna de las acusaciones contra Grimau pudo ser demostrada. No se aportó absolutamente ninguna documentación. Y los testigos invitados por la acusación dijeron que todo aquello que testificaron contra Grimau eran cosas que habían oído, ni siquiera las habían presenciado, ni siquiera eran testigos de esos supuestos crímenes. Pese a ello, y tras un proceso que duró 5 horas, se le impuso a Grimau una pena de muerte que fue cumplida. Y Julián Grimau fue fusilado pese a las protestas internacionales que semejante parodia de juicio despertó en todo el mundo. Otro elogio habitual y fácil de rebatir entre los fieles a Franco ha sido siempre alabar su supuesta austeridad y su aparente lucha contra la corrupción. Se suele decir que fue un régimen con escasa corrupción. En realidad lo que fue un régimen con escasa denuncia de la corrupción. Hubo multitud de interacciones entre el poder y la economía que resultan altamente sospechosas, empezando por el sospechosísimo enriquecimiento del clan de los Franco. Nicolás Franco, el hermano mayor de Franco, es un buen ejemplo de una figura rodeada por las sospechas y por las acusaciones de tráfico de influencias y de haber sido protegido por el Estado para realizar sus negocios, aunque estos, como mínimo, rayasen la ilegalidad. El hermano del dictador estuvo implicado, por ejemplo, en el sonado caso Redondela, nombre que se dio a la desaparición de 4 millones de litros de aceite de los depósitos estatales en Galicia. Lo curioso de este caso es que Nicolás Franco, el hermano de Franco, era consejero de la empresa Refinerías de Aceites y Grasas, que estaba implicada en el escándalo. Pero, curiosamente, el sistema judicial decidió protegerlo y apartarlo del caso para que no se viese manchado. Este caso, la verdad es que es muy llamativo porque a lo largo del proceso se empezaron a producir muertes muy sospechosas de los testigos. Una buena muestra de cómo funcionaba la justicia durante la dictadura. La permisividad también se aplicaba a la propia esposa del caudillo. La mujer de Franco era conocida como la Collares. No me extraña que cerraran las tiendas y las joyerías porque cuando iba se llevaba lo que le apetecía y no lo pagaba. Eso también es una forma importante de corrupción. El enriquecimiento de la familia,
pues es proverbial, ¿no? Francisco Franco fallecía en 1975, tras casi 40 años en el poder. Su muerte fue el origen de la transición a la democracia y del sistema parlamentario vigente hoy en España. Un país en donde finalmente se vive en libertad. Como historiador y sobre todo como ciudadano que vivió las últimas décadas de la dictadura, les diría que no se dejen influir por los cantos de sirena del neofascismo, porque realmente se nos está vendiendo una España idealizada que nunca existió. La democracia siempre es mejor que una dictadura. Incluso aunque sea una democracia imperfecta, siempre será mucho mejor que una perfecta dictadura.